Aunque para la mayoría de los fanáticos de los deportes, el hecho de apostar sea tan solo una manera de ponerle algo más de emoción a los juegos, existe un pequeño porcentaje de personas que han hecho de las apuestas deportivas una verdadera profesión. Ese era el caso de Jimmy Batista, un hombre del municipio de Springfield, en el estado de Pensilvania, que hacía parte de un grupo de apostadores profesionales conocido como The Animals. El objetivo del grupo era obtener la mayor cantidad de ganancias posibles a través de las apuestas deportivas: hockey, voleibol, fútbol americano, béisbol y por supuesto básquetbol. La Asociación Nacional de Baloncesto, conocida por todos como la NBA o NBA, no solo es la mejor liga de básquetbol del mundo, sino también el mercado más popular para los apostadores. En el mundo de las apuestas deportivas, la NBA representa una gran oportunidad para obtener ganancias. Pero con las apuestas nunca se sabe. El riesgo siempre está ahí, al acecho, porque en el fondo no hay certezas y ninguna apuesta es segura. Sin embargo, una fría noche que podríamos situar entre octubre y noviembre de 2006, Jimmy Batista estaba viendo un partido de la NBA, un partido en el que seguramente había apostado y quizá estaba perdido ya, cuando se dio cuenta de que el árbitro central era uno de sus ex compañeros de clase. En ese instante nació la idea que terminaría desatando el mayor escándalo de corrupción de la historia de la National Basketball Association. A través de un amigo en común, Batista se contactó con el árbitro y el acuerdo al que llegaron fue el siguiente. Conociendo a todos los jueces de la liga y sabiendo lo que ocurría internamente, el árbitro simplemente debía pasarle pronósticos al apostador. Si acertaba en su pronóstico, el árbitro obtenía $2,000. Si el pronóstico fallaba, no pasaba nada. Batista, el apostador, asumiría la pérdida. Pero este árbitro no perdía mucho y sus pronósticos tenían un 88% de acierto, algo totalmente inaudito en las apuestas deportivas. Su nombre era Tim Donaghy y se había conocido con Jimmy 25 años atrás. Habían asistido a la misma escuela secundaria en los barrios católicos de clase trabajadora del condado de Delaware, en las afueras de Filadelfia, donde abundan los bares deportivos, donde apostar es un oficio cotidiano, donde los muchachos viven entre el juego y el azar. Donaghy era un apostador nato, un jugador seducido constantemente por el azar. Su padre fue un reconocido árbitro de baloncesto universitario. Donaghy quiso seguirle los pasos y después de mucho esfuerzo logró posicionarse como uno de los mejores jueces de la liga más importante del mundo. Siendo parte de los jueces centrales de la NBA, Donaghy tenía la ventaja de tener mucha información sobre cada partido. Y eso era lo que aprovechaba para pasarle pronósticos a Jimmy Batista. Estando adentro de la organización, Donaghy oía conversaciones. Sabía desde mucho antes las alineaciones de los equipos. Sabía la situación física y psicológica por la que estaban pasando los jugadores clave. Sabía que algunos jueces tenían rivalidades con ciertos jugadores. Por ejemplo, en la previa de un partido entre Denver Nuggets y Utah Jazz, Donaghy sabía que los árbitros iban a estar muy severos con Allen Iverson, pues en un partido anterior el jugador había amenazado a un juez y este, muy ofendido, había prometido ajusticiarlo en el próximo encuentro. En ese partido, Allen Iverson tuvo encima a los jueces y su juego fue interrumpido muchas veces por el silbato del árbitro que lo penalizó por absolutamente todo. Al final, Denver Nuggets perdió y Donaghy, quien había aconsejado a Batista que apostara a favor de Utah, ganó sus $2,000. Los pagos eran siempre en efectivo. Kimberly Strapp, su esposa, tenía la costumbre de lavar la chaqueta de Donaghy tan pronto como él volvía de su trabajo. Por esa época,
ella cuenta que empezó a encontrar rollos de billetes en los bolsillos de la chaqueta de su marido. Para ella fue evidente que algo raro estaba pasando. Con el tiempo, Kimberly se enteraría de que Donaghy estaba apostando, no solo en juegos de la NBA, sino en partidos donde él mismo era el árbitro, sabiendo el riesgo enorme que esto implicaba no solo para Donaghy, sino para la familia misma. Kimberly trató de hacerle ver las consecuencias que eso podría traerles a todos, pero Donaghy le dijo que todo se hacía de manera muy discreta, que nadie se iba a dar cuenta de eso y que él no estaba amañando partidos, que él no estaba alterando los resultados de los juegos, sino que simplemente estaba haciendo pronósticos y acertando en sus cálculos. Mientras Donaghy seguía acertando en sus pronósticos y los bolsillos de su chaqueta se llenaban de dólares cada noche, Phil Scala, un agente del FBI, pasaba sus días siguiendo los pasos a un mafioso neoyorquino llamado John Gotti, jefe de la familia criminal Gambino. Una noche, escuchando una de las grabaciones tomadas con un micrófono oculto, el agente escuchó al mafioso hablando de información interna sobre la NBA. Naturalmente, esto lo llevó a ahondar más sobre el tema y en poco tiempo se supo concretamente cuál era el asunto. Lo que ocurría era que el apostador, Jimmy Batista, tenía vínculos con la mafia neoyorquina. Aprovechando el 88% de acierto de los pronósticos de Donaghy, Batista estaba vendiendo esos pronósticos a los mafiosos. A partir de entonces, el FBI empezó a interceptar todas las llamadas de Batista, Donaghy y su intermediario, Tommy Martino. Meses después, los diarios norteamericanos empezaron a hablar de ciertos rumores que involucraban a un árbitro de la NBA con la mafia neoyorquina. Pronto los rumores pasaron a ser acusaciones directas y la NBA fue estremecida por un escándalo que puso en duda la credibilidad de la liga. Cuando el árbitro Tim Donaghy estaba en el centro del escándalo, sus declaraciones enturbiaron aún más la situación. Donaghy dijo que él no había arreglado ningún partido, que lo único que él había hecho era calcular pronósticos utilizando toda la información a la que tenía acceso. Además, Donaghy afirmó que los directivos de la liga sí arreglaban los partidos de la NBA y que a todos los jueces se les ordenaba en situaciones específicas cómo tenían que dirigir los partidos y también se les ordenaba que fueran muy permisivos con ciertos jugadores. Estas declaraciones en contra de la liga hicieron que Donaghy fuera a juicio contra la NBA. Al final, el árbitro fue condenado a 15 meses de prisión. Esta parece una condena muy baja para una situación tan grave, pero es que ni el FBI ni la NBA pudieron probar que Donaghy había alterado los resultados de los juegos. Por eso no pudo ser condenado por ese delito y su pena fue mucho más baja de lo que se esperaba, porque solo pudieron condenarlo por conspiración contra la NBA y por transmitir información a los apostadores. Jimmy Batista, el apostador, también recibió una condena de 15 meses, al igual que Tommy Martino, el puente entre Donaghy y Batista. Mucho se ha comentado sobre esta historia, pero lo más perturbador es que el agente del FBI encargado de la investigación afirma hasta el día de hoy que para él, David Stern, el comisionado de la NBA, arregló todo para silenciar el escándalo y evitar que la polémica por las acusaciones de fraude empañara la imagen de la liga. Aunque al final esta historia no afectó para nada a la NBA, cuya popularidad y economía ahora son más fuertes que nunca, seguramente cuando los fanáticos del básquetbol se enteran de este enredo entre mafiosos, apostadores, árbitros y el FBI, algo de malestar deben sentir y quizás
la siguiente pregunta los incomode un poco. ¿Será que todo está previamente arreglado?